es de una característica errática y es cuando decimos que está afectado precisamente ese hígado, pues afectado pues muchas veces por una mala alimentación, por una mucha alteración emocional, por supuesto muchísima más alteración por tóxicos, en este caso por medicaciones fuertes cuyo metabolismo se produce por ahí precisamente, ¿no? O su desintoxicación se produce por hígado y después por riñón, ¿no? En ese sentido, esa enfermedad, enfermedad reumática por viento es por una afectación de ese hígado. Entonces ustedes me dirán cómo podemos curar o quitar esa alteración hepática funcional para corregir todo su metabolismo y todo su follón. Podemos hacer. No hay absolutamente ninguna. Si solamente nos fijamos en que ese codo está hinchado o esa rodilla está hinchada y que duele y que está más calurosa, digamos así, todos los signos de la inflamación, nos vamos a olvidar, por supuesto, porque no entendemos precisamente, no entiende medicina qué ocurre exactamente, por qué se produce ese dolor en ese codo, en esos tendones que están tirando, en ese músculo. Ya podemos hacer tropecientas electromiografías y que ese músculo no va a dar ninguna alteración porque no va a salir absolutamente nada. Sin embargo, eso sí que es una manifestación de ese hígado precisamente. Entonces, con esas medicaciones, por supuesto que no va a ir, sino que todavía, gracias a sus efectos pues, analgésicos y tapadores de esa sintomatología, pero eso no se va a curar absolutamente nunca, cada vez va a estar peor, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas están ya pues, completamente postradas, ¿no? Precisamente porque no hemos sido capaces de quitar esa alteración hepática, ¿no? En cuanto a la otra causa, humedad, pues es cuando se produce precisamente, bueno, este dolor prácticamente no existe, ¿no? La sensación es más como de hinchazón y de pesadez. Y tiene un carácter que se interrumpe. Quiero decir que hay veces o estaciones o hay tiempo que duele y luego se calma y luego vuelve a doler, ¿no? Entonces, hay una afectación precisamente de ese bazo, ¿no? Por esa humedad. Ya puede ser por una humedad interna, en el sentido de que ya hablábamos que ese bazo se afectaba precisamente o se quedaba más húmedo, todo corría mucho menos, sobre todo la linfa, esa grasa estaba mucho más estancada, precisamente pues, por una causa interna, pues por mucho follo interior, en el sentido de mucha obsesión, incluso alguna depresión, me da igual, ¿no? También por una causa externa, pues por una humedad externa, como puede ser, por ejemplo, pues, bueno, pues el clima que hace pues en Barcelona, por ejemplo, ese calor humedoso. Entonces, en ese sentido, esa enfermedad reumática ambiental, por supuesto que va a empeorar precisamente por el ambiente exterior que hay, ¿no? Y si es una causa por frío, precisamente, en este caso, ese dolor reumático, ese es un dolor mucho más profundo, ¿no? Duelen los huesos, hay una sensación como frío dentro de los huesos, ¿no? Y por supuesto que, bueno, dentro de los huesos o dentro de esa misma articulación, pero es un dolor mucho más profundo, como sensación de frío, ¿no? Como ese frío muchas veces que cuando ponemos un pie en el hielo, pues muchas veces se nos mete por toda la planta del pie, incluso, bueno, no sé explicar muy bien esa sensación, ¿no? Pero si alguno de ustedes se la imagina o lo ha hecho, pues entonces entenderá perfectamente. Entonces estas personas, estos dolores les obliga precisamente a tener muy poco movimiento, o sea, es como si se movieran como un mecano, ¿no? Tardan mucho en mover porque incluso a ese mínimo movimiento pues empieza a doler ese hueso y esa articulación, ¿no? Entonces aquí, por supuesto que hay que tonificar ese riñón, ¿no? Y por supuesto en invierno va a estar mucho más florida toda esa patología o esa sintomatología. Entonces, en ese sentido, ustedes me dirán cómo somos capaces de tonificar ese bazo o quitar alteración de ese hígado o tonificar ese riñón. A ver qué pastilla hay, qué tratamiento hay, qué antiinflamatorio existe o qué corticoide. Bueno, corticoides, claro, corticoides animan mucho pues
las suprarrenales, ¿no? Pero que están gobernadas por riñón, pero para riñón no se ha ayudado bajo ningún concepto. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, si han sido tratados precisamente con estos medicamentos, estos corticoides, pues primeramente ustedes están, es un medicamento que es algo así como mano de santo, ¿no? Pero cuando ustedes dejan de tomarlo, automáticamente esa patología pues vuelve a resurgir incluso con más fuerza, ¿no? Entonces ya me dirán ustedes en qué está basada precisamente esa especialidad, ¿no? Es decir, que si desde la mismísima base ya está equivocada y desde el principio de los tiempos, entonces ya me dirán, por más estudios que estemos haciendo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, ustedes ya por supuesto que tienen esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los tratamientos? Tratamiento, claro, pues tonificar precisamente esos riñones, ¿no? Si es por constitución, pues tonificar ese riñón y tranquilizar un poquito, normalizar un poco ese hígado, ¿no? Y también tonificar o tranquilizar más ese bazo. En ese sentido, eso es hartamente difícil. ¿Por qué? Pues porque ahí no solamente va a estar su constitución, sino también su ambiente, su alimentación, y eso es tremendamente costoso en el tiempo, pero por lo menos pues algo les va a hacer, ¿no? En ese sentido, bueno, si vienen con unas manos completamente en garra, es porque primeramente todo se empezó seguramente por un trastorno primero muy superficial en la piel, luego ya pasó más a músculo, ese segundo plano, y en último lugar pues ya pasó a hueso. Primeramente hubo esa inflamación como autorrespuesta o una autoinflamación como autodefensa. En ese sentido, pues ahí había más necesidad de venir más sangre, más células, precisamente para defender una zona que se estaba afectando. Entonces, si vamos a dar unas medicaciones precisamente que nos elucubren, ¿no? Precisamente porque van a tapar esa manifestación primera, el cuerpo ya no va a estar defendido, sino que esa primera respuesta va a estar tapada. Entonces ya cuando dejemos de dar esa medicación, automáticamente toda la sintomatología va a venir, pero con mucha más fuerza si cabe, ¿no? Ya con esto quiero dar un pequeño resumen, y es que, bueno, medicina moderna sobre este particular no ha tenido respuesta ni la tendrá si sigue por este camino, ¿no? Medicina natural desde hace muchísimos años, teniendo en cuenta estos tres factores de viento, humedad y frío, precisamente por esa alteración de esos tres órganos tan negativos y tan profundos ya en la última escala, pues bien habrá que sacar, vamos, quiero decir, con qué medicamento, vuelvo a repetir, vamos a sacar o vamos a quitar esa etiología precisamente contra esos tres factores externos, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden tener esa palabra precisamente en que eso va a ser hartamente imposible. Entonces, desde luego, digo imposible porque, como comprenden, si hay tres factores externos, viento, humedad y frío, hay tres órganos negativos, repito, bazo, riñón e hígado, hay tres estaciones importantes como es primavera, verano e invierno, ya son tres factores muy importantes, muchas articulaciones, incluso de derechas y de izquierdas, digamos así, ¿no? E incluso de centro. Entonces son esos factores que hay que tenerlos en cuenta, por supuestísimo que sí. Entonces, quiero decir que no se puede dar un mismo tratamiento en verano, en invierno y en primavera. Y ya conocemos que hay muchas partes distintas o unas manifestaciones muy distintas en ese sentido. Entonces, ustedes comprenderán también que a un enfermo reumático que está muy gordo y está hinchado y está lleno de agua no es lo mismo que un enfermo que está pues delgadito, pues una tez negra. Quiere decir que
por supuesto, no se le puede dar un mismo tratamiento a esas dos personas, aunque estén diagnosticadas, aparentemente, bueno, llevarán diagnosticadas toda su vida, ¿no? Y lo seguirán siendo hasta que se mueran, ¿no? Digamos así. Eso es completamente imposible, repito, si no se tienen en cuenta estos factores que evidentemente afectan, y ustedes pues lo saben. Pero claro, hasta ahora pues se han fiado tanto de tantas medicaciones porque se lo han recetado así, quiero decir, pero en el fondo ustedes sienten verdadera mejoría o no sienten verdadera mejoría. Eso es lo que se tienen que ir planteando. Y ya repito que ya está bien en ese sentido, ¿no? de especular con tantas medicaciones, con tantas casas, que yo creo que hasta cierto punto yo no sé qué interés pueden tener. Bueno, independientemente de vender muchísimos más medicamentos y cada vez más fuertes, pero que, vuelvo a decir, van a ir por las mismas vías, afectando mucho más esas enfermedades reumáticas. Es como si yo les dijera que es como, vamos, yo me imagino ya, ¿no? Que estos tratamientos hasta ahora pues han sido como el que toda la casa está hecha polvo, digamos así, y en lugar de darle bien en los cimientos, porque está, yo qué sé, está afectada de aluminosis, ¿no? Que era esa enfermedad nueva que salió en los cimientos, ¿no? Digamos que nos dedicamos a poner una capita de pintura, porque lógicamente con eso parece ser que pinta un poco mejor, ¿no? Pues todo se queda más disimulado, Luego, como es más barato, pues estamos aquí con los pintores en casa y venga pintura, pero en el fondo, al final, esa casa lo que va a hacer es que se va a derrumbar por completo y lo que vamos a conseguir es prácticamente nada. Bueno, sobre ese particular yo pienso que ustedes, los enfermos reumáticos, pues ya saben y entienden bastante bien, ¿no? Bueno, ya no me queda nada más que decirles, sino que espero que haya quedado claro en ese sentido lo que he intentado explicarles en el día de hoy. Ya por eso solamente me queda agradecerles su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.